cuando a un estudiante mío, cuando a una alumna mía, yo le asigno como tarea, como trabajo, la escritura de un ensayo, la mayoría de las veces esta alumna, este estudiante, pasa por alto un detalle que es fundamental, y es el orden implícito en la hechura del ensayo y en la entrega de ese ensayo. Cuando entregan un ensayo, están entregando parte de su identidad, lo que ellos piensan no solo de aquello sobre lo cual escribieron, sino además aquello que piensan de sí mismo, así como se autoperciben los estudiantes, queda reflejado en aquello que entregan, incluso desde la hoja que escogen para transcribir el ensayo, para hacer el ensayo, desde el tipo de letra, el bolígrafo, el lápiz, el tipo de letra cuando lo hacen a computadora, todo eso refleja parte de su identidad, y no solo parte de su identidad, sino cómo se autoperciben. Por ello, siempre suelo hablarles del orden que debe hacer presencia constante en aquello que escriben y en aquello que entregan. Un orden que no es algo que van a buscar afuera, sino más bien algo que está implícito en ellos, algo que es inherente al ser humano. Es una huella que nos habita desde el principio de los tiempos. Cuando pensamos en el orden, o cuando les hablo de este orden, no hago otra cosa sino pensar, por ejemplo, en aquellos primeros versículos del Génesis, cuando Dios comienza a crear de la confusión de las tinieblas, es decir, ese paso del caos al orden. Ese paso del caos al orden está dentro de cada ser humano. Y alguien que expresó de una manera extraordinaria estos conceptos que estoy acá explicando fue precisamente Platón. A lo mejor quizás sea el primer hombre en intentar sistematizar un pensamiento. Platón, en el Timeo, uno de sus diálogos, creo que el último de sus diálogos, expresa cómo Dios, a través de la figura del demiurgo, va a transformar el caos en orden como un principio del amor, como un principio del orden, del bien ordenado, que no es otra cosa que una expresión del amor. Escribe Platón: Dios quería, pues, que todo fuese bueno y nada malo, en cuanto de él dependiese, y por eso, habiendo tomado todas las cosas visibles, que lejos de estar en reposo se agitaban en un movimiento sin regla ni medida, las hizo pasar del desorden al orden, estado que le pareció preferible. Un ser bueno no podía ni puede hacer nada que no sea excelente. A la luz de la razón encontró que de todas las cosas visibles no podía absolutamente sacar ninguna obra que fuese más bella que un ser inteligente, y que en ningún ser podría encontrarse la inteligencia sin tener un alma. En consecuencia, puso la inteligencia en el alma en el cuerpo, y ordenó el universo de manera que resultara una obra de naturaleza excelente y perfectamente bella, de suerte que la probabilidad nos obliga a decir que este mundo es verdaderamente un ser animado e inteligente, producido por la providencia divina. ¿Qué nos plantea Platón en este párrafo? Platón nos plantea que la idea del orden parte del amor de Dios, del amor de su demiurgo.
El orden es principio para la constitución del bien, y la constitución del bien es propio de las personas inteligentes, de las personas excelentes. Una persona excelente, una persona de bien, es una persona que se ama a sí misma. En primer lugar, que tiene una concepción clara de ese amor que tiene hacia sí mismo, hacia Dios y hacia todos los demás. Ese mismo orden, ese mismo amor es el que va a establecer el orden, tanto interno como externo de cada ser humano. Amor y orden que se van a ver reflejados indudablemente en la escritura y en la presentación de ese ensayo cuando el profesor así lo solicita. Y esto no es una idea arbitraria mía. Ya San Agustín, filósofo y padre de la Iglesia, nos hacía una referencia al respecto. San Agustín plantea que vive justa y santamente el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni no ame lo que debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual. En sus palabras se concentra toda una tradición filosófica para la que la moralidad consiste básicamente en tener el amor ordenado. Lo que escribimos, tal y como lo escribimos, debería ser expresión de ese amor, porque de lo contrario entramos en un proceso disarmónico y precisamente es la armonía, esto lo sabe cualquier músico, en esa armonía se establece el orden que es propio del amor, el amor que busca el bien para sí mismo, el bien para los demás y por supuesto el bien para Dios. Dionisio el Areópagita, otro padre de la Iglesia, cuando establece o intenta establecer todos los nombres que definen a Dios, uno de esos nombres es precisamente el nombre del bien. Y van a darse cuenta que a partir de este razonamiento de Dionisio, vamos a comprender un poco lo que acá queremos expresar. Este padre de la Iglesia escribe: pasemos pues ya a nuestra exposición sobre el nombre de bien, que los teólogos usan de forma abstracta para la deidad y con él la distinguen de todas las cosas. Pienso yo, al llamar bondad a la subsistencia divina y porque el hecho de ser el bien como bien sustancial comunica la bondad a todos los seres, pues en efecto, al igual que nuestro sol, sin pensarlo y sin pretenderlo, sino que por el mero hecho de existir, ilumina a todo lo que puede participar de su luz, en la medida que puede. Así también sucede con el bien que está muy por encima del sol, como el arquetipo está muy por encima de una imagen oscura de él, por su propia naturaleza, y que extiende los rayos de su plena bondad a todos los seres de forma apropiada a cada uno. Este bien logra este cometido porque responde a un criterio muy claro y muy preciso de lo que es y debería ser el orden. De tal manera que cuando nos sentamos a escribir, tenemos que tener claro que nosotros respondemos a este criterio, que no podemos bajo ninguna circunstancia dejarnos gobernar por la flojera, por el fastidio, por el hacer por hacer, porque es que dentro de cada uno de nosotros existe esta huella, es inevitable. Lo que tenemos es que dejarla salir, permitir que salga. Y por supuesto, para ello se requiere, desde el punto de vista espiritual, oración, pero desde el punto de vista humano, voluntad. Voluntad de hacer las cosas bien, porque el bien habita en nosotros.
porque el bien necesita ser expresado, y uno de los caminos para expresar ese bien está precisamente en la escritura. Así ha sido a lo largo de la historia. Alguien podría plantear que las vanguardias literarias propias del siglo XX venían precisamente a tergiversar ese orden. Pues no, no es así, porque esas vanguardias, a pesar de cómo se expresaban y cómo se manifestaban, respondían también a un orden, respondían también a un criterio de belleza, que puede alguno pensar que estaba confundido o no, eso es otra cosa, pero sin duda alguna respondían a un criterio de belleza, a un criterio de armonía, a un criterio de orden, porque es inevitable, es absolutamente inevitable. De tal manera que quiero compartir con ustedes estas palabras porque considero que deberemos meditar un poco, a pesar del desorden que detrás de mí aparentemente se ve con estos libros. Estos libros responden a un criterio también de orden, que por supuesto yo comprendo perfectamente, porque, y con esto cierro, hay algo que nos supera, y es el hecho de que cada ser humano ha sido creado por el Creador, de tal manera que hemos sido creados para crear, y crear tiene que responder necesariamente al criterio primero, al criterio fundante, aquel Dios que hizo del caos el orden, aquel Dios que por un principio de amor tuvo como consecuencia la hechura del bien, y este bien se manifiesta precisamente en el paso del orden, del caos al orden, el paso de la confusión de las tinieblas a la claridad de la luz. Esto forma parte de cada ser humano. Vamos a dejarlo salir. Aprovechemos el día. Paz y bien para todos.